Fondos del PAE-MIPE están destinados 2.000 millones de soles. Evidentemente las MIPES necesitan una inyección de liquidez para poder recuperar su productividad lo antes posible. Lo mismo pasa, por supuesto, en otros frentes que pueden estar incluso incluidos, como los restaurantes, las pequeñas empresas y demás. Vamos a conversar con el ministro de la Producción, José Luis Chicoma. ¿Qué tal, ministro? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Efectivamente, uno de los principales temas que demandan las micro y pequeñas empresas son créditos en estos momentos tan difíciles y a tasas que sean asequibles, que no sean tan altas como las que usualmente enfrentan. ¿Cómo va a ser este proceso de subastas? Esto es con las propias entidades financieras. El proceso es similar a cuando han habido garantías estatales en el pasado a créditos, principalmente el año pasado, ¿no? Programas como Reactiva, como FAEMIPE, pasaban por un proceso similar en el cual estos fondos se ofrecían a las empresas del sistema financiero, a las entidades del sistema financiero, que van desde bancos a cajas municipales, rurales, microfinancieras, y estas a su vez ya le prestan a las micro y pequeñas empresas y evalúan caso por caso el perfil de riesgo de cada una. Sin embargo, lo bueno de estos casos de garantías es que van desde 90 a 98% del monto del préstamo, ¿no? Ahí, ministro, si me permite, la crítica que se estuvo haciendo en los últimos meses, en el año pasado, con las primeras experiencias con Reactiva y demás, decían que si bien la garantía era sumamente importante, el solo hecho de pasar por el escáner, digamos, por el perfil de riesgo de las entidades financieras, limitaba mucho a la gran mayoría de MIPES. Aquí lo que se ha hecho es subir aún la garantía. ¿Cómo hacer en todo caso para que más sean las pequeñas y medianas empresas beneficiadas? Claro, hay dos puntos importantes a resaltar ahí, porque lo que mencionas de las críticas es cierto, muchos sintieron eso, pero este es un programa un poco más focalizado. Número uno, está dirigido solo a micro y a pequeñas empresas. Son las únicas que pueden calificar. Más similar al FAEMIPE del año pasado que el Reactiva, donde el Reactiva podían acceder todo tipo de empresas, desde grandes hasta micro, ¿no? Y por otro lado, sí está enfocado en algunos de los sectores que fueron más golpeados por la pandemia y que lo siguen siendo, desde servicio, comercio, como restaurantes, hasta textil, confecciones, cuero, calzado y otros. Entonces, con eso aseguramos que el público, digamos que el público objetivo de empresas sea efectivamente menor, sea más acotado, y que, pero sin embargo nosotros queremos beneficiar a un número muy alto de empresas. Estamos hablando de 150,000 micro y pequeñas empresas que podrían estar siendo beneficiadas por este programa de garantías. El otro tema es si la garantía hasta 20,000 soles, para préstamos hasta 20,000 soles es del 98%, y entre 20,000 y 60,000 es del 90%. Ahora, ¿por qué esa distinción? Justamente para beneficiar a las más pequeñas dentro de las micro, las que justamente son las más vulnerables. Gran parte del tejido empresarial ha sido muy afectado por la pandemia, todo el tejido empresarial en Perú y en todo el mundo, de hecho, pero las más vulnerables definitivamente han sido las microempresas. ¿Cuál es el perfil de las empresas que van a poder acceder a estos créditos, ¿no? Insisto, cuando tienen que pasar efectivamente por esta evaluación inevitable, por decirlo así, ¿no? del sistema financiero, ¿cuáles son las que van a pasar? ¿Cuáles son las que van a tener, digamos, la seguridad de poder acceder a esta importante ayuda? Sí, eso depende de las características de cada empresa y del perfil de riesgo de cada empresa, ¿no? Nosotros lo que ponemos son las bases. La base más importante, como dije, son las garantías y las restricciones, que solo sean micro y pequeñas empresas, que provengan de este grupo de sectores que son los que han sido más afectados, no solo por una caída en las ventas, sino también que han sido afectados de alguna manera por las restricciones que se han impuesto para el control de la pandemia, como los restaurantes, ¿no? O haber sido muy afectados por la demanda interna y restricciones, como el sector textil confecciones, ¿no? Que ha sido afectado en sus centros de venta, los conglomerados, ¿no? Que han sufrido restricciones
para poder realizar sus ventas, y también porque hubo una disminución en la demanda interna, en el gasto de cada hogar en promedio, que bajó mucho lo que gastaba, no en porcentaje con respecto a la ropa, sino en el gasto que le destinaba en términos de soles, ¿no? De cuántos soles le destinaba a comprar ropa el año pasado. Todo eso bajó. Entonces son los sectores más afectados y por eso requieren ayuda. Ahora, no solo tenemos el FAEMIPE, hay en las siguientes semanas estamos lanzando el programa de emergencia empresarial que ayuda a las MIPES en algunos de los temas más fundamentales que han surgido por esta pandemia. Uno de ellos es la digitalización. Cuando hablamos con los gremios de micro y pequeñas empresas, con los mismos emprendedores empresarios, muchos ven una gran oportunidad en la promoción y las ventas que pueden realizar a sus por canales online, en línea, ¿no? Pero a la vez ven muchas restricciones para acceder a estas plataformas, a tener una plataforma de pagos eficiente, segura. Entonces estamos haciendo un apoyo con fondos concursables para micro y pequeñas empresas, MIPYMES digitales, que puedan de esta manera obtener fondos no reembolsables que les ayuden mucho a dar este salto digital, que ya no es una opción en estos tiempos de pandemia, sino un requisito para poder seguir creciendo. La aceleración digital es lo que estamos viviendo como una de las tantas consecuencias de la pandemia. Hablaba usted de los restaurantes y claro, es un rubro absolutamente fundamental para el Perú, no solamente en términos de creación de empleo, sino emblemático en lo que significa en otras cadenas de valor como el turismo. ¿Qué se espera en términos de recuperación para un sector tan entrañable, como digo, y a la vez tan golpeado? Sí, bueno, el sector de restaurantes y justo con lo que mencionaste, Enrique, el sector turismo han sido los más golpeados en el Perú y a nivel global, ¿no? Las restricciones que se han dado en todo el mundo para los espacios cerrados los ha golpeado de sobremanera. Nosotros las restricciones en un momento, en el 2020, cuando recién estamos familiarizándonos con el virus, ¿no? Había mucho temor de los consumidores, de los clientes para ir a los restaurantes, que ha ido cambiando en Perú y en todo el mundo a lo largo de este último año. Y aparte hubieron, como en el caso peruano, al principio cuarentenas muy estrictas. Los restaurantes pasaron alrededor de 49 días totalmente cerrados el año pasado, sin opción de atender en salón, sin opción de atender por delivery ni recojo en tienda, y eso se extendió a mayores restricciones por más meses, ¿no? Este año han habido menos restricciones, aunque sí han habido restricciones que los han golpeado, definitivamente, en especial a principios de la segunda ola en febrero, por lo que este año sí prevemos que haya una recuperación, no total, definitivamente no se va a llegar a los niveles del 2019. El 2019 es un año referente, pues, claro, para muchos de los sectores de cuándo vamos a regresar a los niveles de venta del 2019. En el sector de restaurantes y turismo es un poco más difícil la situación. ¿Cómo está caminando el tema de las terrazas, ministro? Que hemos visto de todas maneras que se ha adoptado una costumbre que por cierto es muy saludable y puede ayudar a que las personas se sientan más seguras, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Como en muchas ciudades del mundo, ahora estamos promoviendo con el liderazgo del Ministerio de Vivienda, con el apoyo de Produce, con el espíritu emprendedor de los dueños de restaurantes y con el apoyo de las municipalidades más proactivas, el tema de las terrazas. En abril habíamos contabilizado 42 pilotos, a fines de mayo esperamos que hayan 335, y a fines de año, en un escenario conservador, 3.700 pilotos de terrazas gastronómicas. Es importante, como mencioné, ese apoyo que dan las municipalidades. Nosotros las promovemos en todo Lima, en todas las regiones, en nuestros viajes. La ministra de Vivienda lo hace, yo también. Yo he tenido la oportunidad de estar promoviéndolas con alcaldes muy proactivos de varias regiones, en Cusco, en Huanchaco. Acá hay muchos alcaldes que han tomado el liderazgo, como el alcalde de Lima, de Magdalena, de Lince, de Miraflores. Entonces,
Importa muchísimo. ¿Por qué? Porque los alcaldes y sus equipos son los que conocen las características, bueno, del sector de restaurantes, de sus distritos, pero también las características especiales de cada esquina, de cada vereda, de cada calle, y los espacios donde pueden hacer estas terrazas de manera segura, que no obstruya el tráfico peatonal ni vehicular, pero que sí le brinde la oportunidad a los restaurantes de ampliar sus aforos, sus posibilidades económicas en estas etapas tan difíciles, y también que sea una nueva forma de integrarnos con la comunidad, ¿no? Usar espacios públicos de manera responsable y abierta, creo que le va a dar otra cara a la comunidad en todo el país, a las ciudades, y va a ser también un legado futuro. Son medidas temporales, pero no dudo que los alcaldes también más proactivos y visionarios van a querer mantener... Podría ser efectivamente una buena consecuencia. Para terminar, ministro, en julio se adjudica el proyecto del Parque Industrial de Ancón. Entiendo que es un proyecto bastante importante. Cuéntenos, por favor, las características. Rápido. Sí, dos cosas ahí importantes. Es uno de los proyectos más grandes, el primer parque industrial de esa envergadura en Perú, $750 millones. Vamos a conocer al ganador en julio, efectivamente, y es parte de un proyecto más amplio en la ciudad Bicentenario, que tiene muchos aspectos ahí ambientales y de vivienda, que ya los estamos también trabajando con otros ministerios y organizaciones, y esto es parte de una cartera más amplia de parques industriales que estamos impulsando. Son 17 parques industriales adicionalmente al de Ancón, que implican una inversión de $710 millones. En total, para todo el portafolio, lo venimos impulsando en varias regiones del país, y aparte una característica muy interesante, que son los parques industriales del futuro, son parques ecoindustriales, donde se aplican principios de sostenibilidad ambiental, de economía circular, algo fundamental para nuestra manufactura, nuestra industria. Tiene que ser sostenible para que tenga futuro a nivel nacional y a nivel global. ¿Qué características ofrece Ancón en ese sentido? Ancón es uno de los espacios, digamos, más grandes en el cual se puede hacer un gran proyecto que combine varias aristas, desde la parte industrial a también una parte ambiental que esté totalmente complementada, inclusive una parte de vivienda, entre otros aspectos. Y bueno, es de las zonas más amplias que puede tener mucha conectividad con el resto de la ciudad. Entonces, en ese sentido, brinda muchas características que son fundamentales para un proyecto de esta envergadura. Perfecto. José Luis Chicoma, ministro de la Producción, gracias por traernos estas novedades. Esperemos que ese FAE o ese PAE-MIPE salga, pues, como decían, como cañón. Gracias por estar con nosotros, porque es necesario.